pasado los disturbios que se generaron en el Congreso de la República, ello a raíz de distintas protestas que estaban realizando un grupo de veteranos del Ejército. Sin embargo, también hay que mencionar todo lo que llevó a cabo el equipo periodístico que se encontraba en ese sector del Congreso de la República, en donde se observó cómo 5 vehículos resultaron quemados, cómo estas personas ingresaron a la fuerza al hemiciclo parlamentario. También hay que mencionar el trabajo que realizaron las autoridades de la Policía Nacional Civil para poder resguardar a los trabajadores del Congreso de la República. Más de 15 personas fueron atendidas por los socorristas, ya que resultaron afectados especialmente por el gas lacrimógeno que hubo en ese lugar. No se reportaron afortunadamente personas heridas, sin embargo sí fueron horas de tensión que se vivieron en el Congreso de la República. A través de TN23 le mencionamos también las distintas capturas que ya se habían realizado y por supuesto esto no podía quedar solo así. Desde horas de muy temprano las autoridades del Ministerio Público y también los socorristas estuvieron realizando una serie de inspecciones en el Congreso de la República, precisamente para investigar qué fue exactamente lo que ocurrió en el lugar, quiénes estuvieron implicados y conocer los daños que hubo en las instalaciones, ya que habíamos mencionado que distintas ventanas fueron quebradas. Por ejemplo, un cajero automático que fue destruido, entre algunas oficinas en el Congreso de la República. El periodista José Martínez y también la periodista Jensi López nos estuvieron dando a detalle qué estaba ocurriendo en ese lugar el pasado martes y por supuesto le han dado seguimiento a la información. Jensi López nos tiene información sobre cómo ha finalizado la inspección ocular del Ministerio Público en las instalaciones del Congreso de la República. Las autoridades han dado a conocer una parte de los resultados que se tiene, pero Jensi tiene más información. Adelante. Buenas tardes. En efecto, autoridades del Ministerio Público finalizaron con la inspección ocular en el edificio del Congreso de la República, lugar en donde se registraron disturbios el pasado martes. Las autoridades del ente investigador ya le entregaron las instalaciones a las autoridades del Palacio Legislativo para que puedan disponer de ellas. Sin embargo, señalaron que algunas de las oficinas resultaron con daños graves debido a las llamas y señalan que existe incluso el riesgo de que las mismas se puedan derrumbar. Tenemos que empezar a analizar todas las cámaras del Congreso para poder completar la visualización de qué fue lo que pasó. Creemos que sabemos que entraron unas 30, 40 personas a provocar esos daños y que se veían en las acciones que ellos realizaban, acciones muy específicas cada persona. ¿va? Entonces exactamente eso pues se ve en algunas cuestiones. ¿va? Si, por ejemplo, había personas con ondas que estaban tirando a las cámaras, había otras personas que con los palos que encontraron estaban atacando las ventanas o provocando destrozos. ¿va? Había otras personas que estaban esas otras personas haciendo, por ejemplo, daños con los palos a los vidrios de los vehículos. ¿va? Y luego hay otras personas que se dedican a hacer precisamente el daño del incendio a los vehículos. ¿Hay alguna inspección o algo pendiente que tengan que hacer aquí dentro del Congreso? Tenemos una todavía que es el personal de INASIF tiene que venir a ver si logran obtener los informes que tienen que ver con los números alfanuméricos de los vehículos. De acuerdo con las autoridades del Ministerio Público, laboraron durante aproximadamente 50 horas en el edificio del Congreso de la República con el objetivo de realizar esta inspección y recabar todos aquellos indicios necesarios para las investigaciones correspondientes. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi, por trasladarnos esta información. Ya escuchaba usted las declaraciones de las autoridades del Ministerio Público en relación a esta inspección ocular que realizaron en el Congreso de la República. Según la periodista Jensi López, estuvieron trabajando más de 50 horas y aún hay un proceso que se debe seguir. Deben llegar las autoridades del INASIF para recabar más evidencia y es así como nosotros le presentamos el seguimiento que están realizando las autoridades en relación a esta agresión que hubo, estas medidas de hecho por parte de los veteranos el pasado martes. Ellos rompieron el portón de ingreso al parqueo del edificio legislativo a la altura de la Octava Avenida. Durante varias horas estuvo bastante complicado el paso vehicular tanto por esa avenida, la Octava, como la Novena, y distintas calles fueron cerradas como medida de prevención para evitar que más personas pudieran resultar afectadas el martes pasado. Los diputados, los trabajadores del Congreso en general trataron de resguardarse. Según lo que indicaron las autoridades, es que los veteranos intentaron acceder a las oficinas
oficinas de los diputados del Congreso de la República, pero no lograron su objetivo. Estaban molestos porque aparentemente no les han cumplido las demandas. Hubo 2 lugares específicos en donde los trabajadores del Congreso de la República se resguardaron. Afortunadamente lograron evacuar sin mayor dificultad, pero las autoridades del Ministerio Público ya están dando parte de los resultados de los daños que se tuvo el martes pasado. Mientras tanto, estarán continuando con el proceso de investigación, deduciendo responsabilidades, ya que han identificado algunas personas que estuvieron involucrados, por ejemplo, al momento de romper el portón de la 8ª Avenida del Congreso de la República, quienes estuvieron involucrados también en el incendio de los 5 vehículos dentro del Congreso de la República, quienes trataron también de ingresar a la fuerza a las oficinas del edificio parlamentario. Así que esta es información que poco a poco las autoridades están recabando para poder realizar el proceso legal correspondiente. Es la información que nos traslada la periodista Jensi López. Entonces también que ya hay capturas por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Fueron los socorristas, especialmente los bomberos voluntarios y municipales, quienes llegaron al lugar durante el incendio de los automotores. Algunas personas sí resultaron afectadas por inhalar este humo, algunas fueron atendidas por crisis nerviosa, pero afortunadamente no se registraron personas heridas.